Buena parte de lo que decimos en este programa y buena parte de lo que callamos, usted lo puede conseguir en estos libros. Sí, en el manual clásico, el amarillo, y el manual rojo dedicado al sexo oral. Estos libros le pueden cambiar de manera radical la forma de vivir la sexualidad. Los consigue en las principales librerías de todo el país o en los números que aparecen en pantalla. Una recomendación sincera de un mundo sexual. El amor es asunto de los hombres, no de los cobardes. Los amantes cobardes no llegan, amores ni hay. Hoy, gracias a la ciencia, contamos con muchas respuestas para todas las preguntas de las mujeres y de las parejas que padecen de este problema de dolor con las relaciones sexuales. Vamos a verlas. Mauro, ¿el dolor con las relaciones sexuales tiene algo que ver con el tamaño del pene del varón? Esto es uno de los principales mitos que tenemos que ir desvaneciendo. Existe la idea y la creencia de que el pene es capaz, algunas veces por sus dimensiones, de lesionar la cavidad vaginal. Y eso no es posible. Recordemos que la vagina, además, en el acto sexual, tiene un efecto que se llama efecto de tiende campaña, que la hace mucho más grande y de esta manera el pene prácticamente no va a lastimar a una mujer que está excitada, a una mujer que está lubricada. De manera que el tamaño del pene no es un factor a considerar al momento de tener o de presentar o de valorar una paciente que tiene dolor con el acto sexual. Mauro, ¿y qué relación podría tener el tamaño de la vagina? Sí, en esto sí es importante. Ya vimos cómo el orificio vaginal estrecho puede ser un problema, pero la vagina como tal, como conducto, recordemos que es un tejido elástico. Recordemos que es un tejido que tiene una capacidad de expandirse sumamente amplia, de manera que no representa un problema. La mujer puede estar segura de que sus entrañas no es el verdadero problema, sino estas causas que mencionamos. Podemos decir entonces que el tamaño del pene y el tamaño de la vagina no son factores a considerar. Mauro, ¿por qué en ocasiones el dolor que experimenta una mujer con las relaciones sexuales cede con el tiempo? Estamos hablando de que el comportamiento es muy disímil en algunas pacientes. En algunas, por ejemplo, cuando hay una infección, con el tiempo esa infección puede dar como que baja. A lo mejor a esa mujer me le dieron un tratamiento para una otitis, para una gripe, para una infección en las vías respiratorias y contrarrestó de manera secundaria, de un efecto colateral, una infección que había a nivel vaginal. Otras veces tenemos que presentó un cuadro urinario y con ese cuadro urinario se le trató además una infección que estaba provocando este tipo de dolor. Pero siempre es importante, aunque el dolor haya desaparecido, que en el momento en que vuelven a haber molestias, se consulte de inmediato y lo antes posible. ¿Qué sucede en aquellos casos en que, además de dolor, se presenta un sangrado? Estamos hablando de que el sangrado con las relaciones sexuales, esto hay que recordarlo, siempre es motivo de consulta. No es normal que haya un sangrado al momento de la relación, al día siguiente o peor aún, esa paciente que me sigue sangrando 2 o 3 días. Algunas veces el sangrado, porque la palabra sangre siempre nos recuerda a la sangre roja, pero hay que decir que la sangre es rosada, que la sangre es negra, que la sangre es cobriza y es achocolatada. Así que los flujos que tengan ese tipo de color también tienen que ser interpretados como sangre y que tiene que ser un motivo de consulta porque nos habla de una infección casi siempre en el cuello de la matriz. Mauro, ¿es posible que una mujer experimente dolor con una pareja y con otra no? Sí, desde luego que los niveles de excitación, desde luego que el tiempo, a lo mejor en las primeras relaciones sexuales hubo dolor, ahora ya no, o por el contrario, en la primera, segunda, tercera pareja no tenía una infección y ahora sí tengo una infección que adquirí hace 3, 6 o 9 meses, de manera que la presencia de dolor en el pasado o su ausencia no tiene que ser una razón para estar pensando que es algo con respecto al vínculo, sino más bien algo que podemos explicar desde el punto de vista físico. Mauro, ¿por qué el dolor en muchos casos se presenta después de que hay un parto? Estamos hablando de que el parto es todo un fenómeno que pone a prueba la cavidad vaginal. Recordemos el tamaño de un niño, recordemos la cabeza de un niño. Estamos hablando de que el orificio vaginal, que mide 2 o 3 centímetros, tiene que abrirse hasta 10 centímetros de diámetro.
Estamos hablando de que algunas veces el proceso de cicatrización del mismo piquete o de los pequeños desgarros que se suceden como parte normal del nacimiento, pueden ser esas cicatrizaciones muy fuertes y generar este tipo de dolor. El dolor después del parto tiene que también ser un motivo de evaluación para que esa mujer pueda nuevamente recuperar su vida sexual y disfrutar de ahí en adelante todo lo que la sexualidad depara. Mauro, ¿es posible que el dolor se presente, por ejemplo, solamente cuando la pareja usa preservativo? Esto es característico sobre todo de algunas infecciones, particularmente algunas infecciones virales. Dan dolor y ardor. Y lo curioso es que es un ardor que persiste. Algunas veces no es un ardor solo en el acto sexual, sino un ardor que probablemente se prolonga 2 o 3 días y que nos habla y que es muy sugestivo de una infección de tipo viral. ¿Es cierto que si una mujer deja de tener relaciones sexuales durante algún tiempo, cuando las reanude va a sentir algún tipo de dolor? Diríamos que es posible, aunque buena parte de las mujeres que reanudan la vida sexual y no están tensas, no están estresadas y por el contrario están muy lubricadas, no van a sentir dolor, van a sentir placer. Pero es que a veces el tener relaciones sexuales después de tanto tiempo puede generar cierto grado de temor y es ese temor el que quita la lubricación y genera ese tipo de dolor y de molestia. Mauro, en aquellos casos en que la mujer o el varón tienen alguna infección venérea, ¿es posible que eso sea una causa para generar dolor? Claro que sí. Estamos hablando que las enfermedades de transmisión sexual, las infecciones que se transmiten con las relaciones sexuales son causa común de dolor, son causa común de sangrado, son causa común de ardor, sobre todo de ese ardor que produce ardor, picazón, enrojecimiento y que persiste a lo largo de los días. Ahí tenemos que pensar que a lo mejor hay un proceso infeccioso que se transmite con el acto sexual. Las mujeres que experimentan dolor con las relaciones sexuales, ¿cuánta dificultad tienen para llegar al orgasmo? Estamos hablando de que el dolor agria la fiesta, es un aguafiestas de la sexualidad. Si queremos ver la sexualidad como una verdadera pachanga, tendríamos que decir que el dolor es el aguafiestas. No cabe duda que buena parte de esas mujeres, si ese dolor no cede durante el mismo acto sexual, van a privarse del deleite, del orgasmo, de la misma lubricación y sobre todo del deseo. Esa mujer no queda convidada, como lo señalamos anteriormente, a tener más relaciones sexuales. Mauro, ¿existen tratamientos médicos que pudieran tener como efecto secundario la presencia de dolor con las relaciones? Sí, estamos hablando que algunas veces los antibióticos pueden dar dolor, ardor y picazón con las relaciones sexuales. De manera que además hay otros medicamentos. Por eso cuando estamos hablando de un dolor que se relaciona con que me trataron una infección en el oído, que me trataron una infección de vías respiratorias, un tratamiento hormonal o tratamientos para enfermedades ya más calificadas, siempre hay que relacionarlo y decirle al médico, tengo este dolor y curiosamente estoy tomando este medicamento para que sea el profesional el que dictamine si hay una relación causa-efecto. Este tipo de dolor particular, Mauro, ¿podría suceder, por ejemplo, con analgésicos comunes o con sprays anestésicos? Curiosamente no. Estamos hablando de que el analgésico clásico, el que tomamos para los diferentes dolores, un dolor en el codo, un dolor por un golpe, un dolor de oído, no va a ser efectivo, llamémoslo, como el acetaminofén, la aspirina, el ibuprofeno, todo este tipo el diclofenaco, que son tan efectivos para otro tipo de dolor, para el dolor coital tienen un papel ni siquiera secundario. Más bien diríamos que es un papel al margen si es que realmente no van a gravitar, no nos van a ayudar a aliviar este tipo de molestias. Ahora, ¿es posible que el dolor sea un efecto secundario después de una cirugía como una salping o como una histerectomía? Estamos hablando de que siempre que ha sucedido un evento quirúrgico y después de él, sea cual sea, hay dolor, tenemos que relacionarlo. Esa asociación temporal, me quitaron la matriz y ahora sí me duelen las relaciones sexuales, nos tiene que hacer pensar que hay alguna complicación menor, que normalmente se resuelven fácilmente. El problema es que la mujer cree que es normal y tenemos que decirle desde ya que de ninguna manera este tipo de cirugías que son tan nobles deben de producir dolor al momento del acto sexual. Mauro, ¿qué hacemos en aquellos casos que la mujer consulta porque siente dolor con las relaciones y sin embargo los médicos le dicen todo está bien, todo está normal? Cuando decimos eso, sea para un dolor con las relaciones o sea para cualquier tipo de molestia, en realidad lo que el médico quiere decir es, hasta el momento los exámenes van bien,
pero eso significa que tenemos que hacer exámenes más profundos para dilucidar la causa, porque siempre el dolor nos dice que algo anda mal. El dolor es un signo de la naturaleza que nos indica que hay una estructura que se está lesionando y que está dando esa señal de alerta tan característica como el dolor. Si hiciéramos de esta sección un libro, Sexo que hizo historia, un par de capítulos se habrían escrito en Viena, Austria, entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Por qué? Vamos a verlo. Café Naranjo presenta su sección Sexo que hizo historia. Café Naranjo, auténtica calidad. El célebre psicoanalista de Viena, Sigmund Freud, postuló que el dolor con las relaciones sexuales era producto de un abuso sexual en la infancia. Según Freud, esta experiencia traumatizaba a la mujer al punto que, al momento de tener relaciones sexuales como adulta, contraía los músculos vaginales para evitar ser penetrada. Por esta razón, el tratamiento para el dolor con las relaciones antes estaba basado en terapias de tipo psicológicas. Estas ideas imperaron desde el siglo XIX hasta finales del siglo anterior. Hoy se sabe que la mayoría de estas pacientes tienen problemas de tipo físico, que se pueden tratar eficazmente para que puedan llegar a tener una vida sexual satisfactoria. Esto es parte del sexo que hizo historia. Sexo que hizo historia llegó a todos ustedes por cortesía de Café Naranjo. Café Naranjo, auténtica calidad. Momento de las interrogantes en este mundo sexual. ¿Problemas de impotencia? Es probable que el médico le recete sildenafil. Permítame recomendarle Sildenafil Genfar, del laboratorio número 1 en Costa Rica, que nos presenta la trivia sexual de la semana. ¿Cuál es el porcentaje de mujeres sexualmente activas que han experimentado frecuentemente dolor con las relaciones sexuales? Tenemos 4 opciones: 10%, 30%, la mitad y 75%. ¿Cuál es su respuesta? Participe en este mismo instante en nuestro nuevo muro en Facebook. Medicamentos Genfar. Los hallazgos de la humanidad al alcance de todos. Para consultas con el Dr. Mauro o sus colaboradores puede llamar al 2280-1911 o al 2280-1933.